Buenos días. Nos encontramos en el tercer encuentro de esta cuarta edición del Foro de la Cultura. Soy Ricardo de Querol, del País. Tengo una cierta vinculación con este foro que me dio la oportunidad de entrevistar a Zygmunt Bauman, una de las entrevistas de mi vida, en la cual estaba presente Javier Gomá. Javier Gomá es filósofo, es escritor, es dramaturgo, es autor de obras tan importantes como la Tetralogía de la Ejemplaridad o su último libro, Dignidad. También es director de la Fundación Juan March. Y en cuanto a personas sabias, ya que hemos citado a Bauman y tenemos a Javier Gomá, por supuesto tenemos que referirnos a Saskia Sassen. Ella es socióloga, una de las más importantes del mundo, escritora, profesora. Ella es holandesa, pero es una verdadera definición del cosmopolitismo, porque ella ha vivido en Buenos Aires, de donde le ha venido un precioso dominio del español. Ha vivido en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Es doctora honoris causa en universidades internacionales y en 2013 fue ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Ella ha trabajado mucho sobre asuntos como la ciudad, la inmigración o la globalización, entre sus libros más importantes, La ciudad global, Expulsiones o Inmigrantes y Ciudadanos. Muy bien, pues quería iniciar el debate aludiendo a la actualidad que nos condiciona todo, que por supuesto que condiciona el formato de este foro, que es el impacto de la pandemia en la idea de lo que queremos que sean las ciudades. Seguramente este tiempo de confinamientos, límites a la movilidad, está dando más valor a lo cercano. Están apareciendo conceptos como las supermanzanas, digamos, bloques de manzanas en las que se recupera espacio para el peatón, por poner un ejemplo, o la ciudad de los 15 minutos, un concepto que pretende reforzar los servicios en los barrios para que todos los servicios esenciales estén a una distancia razonable y caminable desde el domicilio. ¿Cómo debemos repensar las ciudades después de la pandemia? Saskia. Pandemias las hemos tenido a través de los siglos. Hay algo especial con esta pandemia. Y mi pregunta es, la pregunta que yo me hago a mí misma, es si hemos sido nosotros, porque hemos ocupado más y más tierras, matado más y más tierras, eliminado terrenos verdes, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros hemos contribuido a esta nueva modalidad de una pandemia? Porque esta es la primera vez que tenemos una pandemia tan agresiva como esta, que ha entrado en ciudad tras ciudad, en hogar tras hogar, mientras que si uno piensa en el SARS de los años 80, que fue a ese punto la más importante, no tuvo tanta capacidad de encajarse en todo el mundo. Entonces, yo creo que esto, el outcome, ¿no? La salida, no la salida, pero el resultado de esta pandemia es algo que combina a la pandemia y a nuestra modalidad de usar nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros terrenos. Javier. Quizá la pandemia haya sido la primera experiencia verdaderamente universal de la humanidad. Al mismo tiempo en Asia, en África, en Europa o en América del Sur. Para mí la pandemia ha representado la convicción extendida a la especie humana de lo que ya sabíamos sobre el individuo, el hombre y la mujer. Y es que el hombre y la mujer somos, como dice Zeus en la Ilíada, somos hojas que se lleva el viento. Pero la ciencia nos había prometido que la especie humana podía alcanzar el estatus casi de semidioses. La especie humana había dominado sobre la naturaleza, la especie más exitosa en la lucha de las especies en el sentido de Darwin, había dominado a toda la naturaleza y estaba a punto de dominar, y esto es nuevo en la historia, su propia naturaleza a través de la manipulación genética. Y de pronto, en apenas unos segundos, sentimos que no somos el superhombre que la ciencia más espectacular nos prometía, sino que también la especie humana es una especie frágil,
una especie en peligro de extinción. Y a mí me parece que, por un lado, esa experiencia universal en la fragilidad ha incrementado el sentimiento cosmopolita. La idea de que todos nos sentimos comúnmente unidos en una especie en peligro. Solamente existe una raza, que es la raza humana. Solo existe un principio, que es el de la dignidad. Y sin embargo, al mismo tiempo que ha despertado, a mi juicio, un sentimiento cosmopolita que supera fronteras, límites y barreras, al mismo tiempo, en la lucha con la pandemia, ha producido una cierta reestatalización, un nuevo protagonismo de los estados. Y esta duplicidad entre cosmopolitismo y recuperación del Estado ha sido quizá una de las consecuencias de la pandemia. Precisamente, Javier, tú has hablado muchas veces del conflicto entre la dignidad individual y los proyectos colectivos, ¿no? Que por causas justas como el progreso, el bienestar o la felicidad de la mayoría, digamos, no debe acotarse el espacio de lo individual. Esto choca con este concepto del procomún, de la ciudad colaborativa. ¿Cuál es tu visión? Mira, me gustaría referirme al gran presupuesto de todos los siglos, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, que enuncia Aristóteles al principio de la política. El ciudadano particular debe ceder al interés general de la polis. Es decir, el interés particular debe subordinarse al interés general de la polis. Y de pronto, en el siglo XVIII, en nombre de la dignidad, una palabra que se había utilizado coloquialmente antes, pero que adquiere un protagonismo en la modernidad como nunca antes, esa ecuación interés particular cede ante el interés general, añade un nuevo elemento que representa una enorme revolución. El interés particular cede al interés general, pero por primera vez en la historia, el interés general cede ante la dignidad individual. Y esto hace nacer el delicado equilibrio de la democracia moderna. Las democracias modernas representan el interés general de la mayoría, que es el principio democrático, pero tenemos que combinar el interés democrático de la mayoría con el respeto a la dignidad individual, que se presenta, como tú muy bien dices, Ricardo, desde el punto de vista de la mayoría, que siempre tiene el riesgo de la tiranía de la mayoría, como le reprocharon los críticos a Rousseau, que se presenta muchas veces como estorbo. La dignidad individual es lo que estorba. La dignidad individual es lo que se resiste. Incluso se resiste al interés general, se resiste a la mayoría, se resiste a la felicidad del mayor grupo, se resiste al progreso. Así que yo no pondría, Ricardo, una oposición insuperable entre lo procomún y entre la dignidad individual, sino dos polos en una tensión creadora. Tenemos que favorecer, de acuerdo con el principio mayoritario, el interés general de la mayoría, la voluntad general, en nombre de Rousseau, pero siempre, y esto es lo propiamente liberal de las democracias contemporáneas, con respeto de la dignidad individual, porque si se impone la mayoría atropellando a la dignidad individual, podemos tener democracia, pero será una democracia iliberal, contra la libertad. Saskia, usted ha analizado muy a fondo la situación en las ciudades, digamos, sobre todo de Occidente. Una de las cosas que dice es que donde había antes clases medias modestas, hoy se ven espacios de lujo, todo bello y muy caro, desplazando a los humildes. Esto es lo que algunos han llamado la gentrificación, ¿no? Las grandes urbes afrontan grandes desafíos en un momento en el que concentran la cifra de población más elevada de la historia. ¿Qué margen tienen las autoridades locales, los alcaldes y la ciudadanía para afrontar este escenario? Bueno, eso varía un poco dependiendo del tipo de ciudad, el tipo de gobierno. Entonces yo estoy ahora pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por ahí un poco también en América Latina. Pero no me permitiría hacer la observación sobre vuestra
vuestro país, ¿no es cierto? Pero entonces yo lo que veo es, número uno, ciertas transformaciones, por ejemplo, lo vemos en las altas finanzas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una expandida capacidad de hacer funcionar para su ventaja toda una serie de condiciones donde antes no podían ni siquiera entrar. Entonces, la matemática algorítmica ha permitido transformar a un edificio, a toda una serie de condiciones, en algo que se puede manipular, pero no digo manipular en un sentido necesariamente negativo, ¿no? Pero se puede transformar en toda una serie de ventajas que se acumulan y que significan ganancias muy importantes. Eso es lo que ha cambiado mucho en nuestras ciudades, y eso empieza, una historia que empieza, a mi manera de ver, hace 30 años, pero realmente se lanza en los últimos 10, 15 años. Y una pregunta que yo tendría para ustedes es si ustedes también ven esto en vuestras grandes ciudades, ¿no? No sé, las ciudades chiquitas ya es otra historia, pero en otras palabras, la capacidad de un sector, especialmente el sector financiero, pero hay otros sectores también, pero del sector financiero, que tiene además instrumentos extraordinarios que les permiten transformar lo que puede ser una montaña de porotos. ¿Porotos es una palabra eso? ¿Porotos? De algo así de lo cotidiano, ¿no es cierto? Puede transformarlo en un asset que tiene que ver con demandas en otras partes del mundo. O sea, esto significa que la ciudad, número uno, se vuelve un espacio operacional de enorme interés a ciertos tipos de empresas, no a todos, pero a ciertos. Número dos, un nivel de abstracción en esa capacidad, que significa que el ciudadano típico ni siquiera puede entender lo que está pasando. Entonces, eso para mí también me problematiza mucho, en el sentido que yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a por lo menos tener una cierta capacidad de entender, no van a entender todo, pero transformar a una X, lo que fuera la X, que puede ser una cosa del cotidiano, una cosa conocida, etcétera, etcétera, puede también ser una cosa abstracta, pero digamos, no importa que sea, puede ser porotos, y lo transforman en una abstracción que funciona bien en los mercados, eso es problemático y la gente en general ni siquiera lo puede ver, pero eso significa que le vamos quitando a la ciudadanía la capacidad de entender, de reconocer, de contestar, o sea, como que la ciudadanía se sale mismo, ni siquiera trata. Los buenos diarios como los de ustedes tratan y salen con análisis buenos. Pero en Estados Unidos, muchos diarios nunca hablan de eso. Habrá ciudades, diarios muy especializados, ¿no es cierto? Como el FT, ¿no? El Financial Times, que lo hacen. Pero tantos otros no. Es como son como dos fenómenos en juego: la ciudadanía, la vida cotidiana, todo lo familiar, y después el otro vector. Un vector que está transformando con instrumentalidades extraordinarias, admirables en sí mismas, pero está transformando a toda una serie de condiciones del cotidiano en algo que se vuelve más y más remoto a nosotros, la ciudadanía. No sé si me explico ahí, pero... Si quieres, añado algún comentario, Ricardo, sobre esto. Es decir, que cuando a mí me preguntan con frecuencia que cuando la opinión del comportamiento de un político o de un empresario, siempre digo que no me frustran o no me decepcionan, porque tampoco tengo puestas muchas esperanzas, en el sentido no crítico, sino del conocimiento de cuáles son las reglas de la política. La regla de la política es la de que si tienes el poder, tiendes al poder absoluto. No lo que debe ser la política, sino lo que realmente la política, desde Pericles hasta Trump, es obtener el poder y mantenerte el poder en época democrática por procedimientos democráticos. Y en cuanto a la economía que menciona Saskia, para mí la economía es también un poder que tiende a convertirse en un poder absoluto. Si al político le dejas, todo se convierta en súbdito. Si al economista le dejas,
todo, absolutamente todo se convierte en mercancía y el ciudadano se convierte exclusivamente en consumidor. Por eso es tan importante lo que menciona Saskia. A mi juicio, el mayor contrapoder contra la tendencia del poder a convertirse en poder absoluto es, por supuesto, la ley, son las instituciones, son los tribunales, pero el contrapoder más fuerte que existe contra las tendencias del poder a convertirse en poder absoluto, el poder político y el poder económico, es una opinión pública ilustrada. Una opinión pública ilustrada, que cuando emite su voto al político que mejor responde a los criterios de decencia. Y cuando va al mercado, escoge el producto que mejor se adapta a su concepto de comercio justo. Por eso es tan importante los libros de Saskia, por eso es tan importante los periódicos, por eso es tan deprimente que existan lugares donde no existe una opinión pública ilustrada. Porque si todo dependieran de las leyes, los estados menos importantes o más fallidos solamente necesitarían una cosa para ser estados modernos, que es una fotocopiadora. Fotocopias las leyes de los estados más modernos y con eso ya tendríamos asegurado un estado cívico. Y ya sabemos que la fotocopiadora no es suficiente. Necesitamos una ciudadanía, costumbres cívicas, opinión pública ilustrada. Y por último, pese a la crítica con la que normalmente abordamos el desarrollo del capitalismo, sobre todo a partir de 1980, a mí sí me gustaría establecer un contrapunto. Y es que, siendo el capitalismo una tendencia también al poder absoluto, ha convivido con él no solamente el mayor progreso material de la historia, sino el mayor progreso moral de la historia. Porque suelo preguntar, ¿en qué otra época te gustaría a ti vivir si fueras pobre? ¿En qué otra época te gustaría a ti vivir si estuvieras enfermo? O si tuvieras un problema psicológico, o tú estuvieras en paro, o fueras mujer, o fueras extranjero, o fueras preso, o fueras disidente. Es decir, con todos sus defectos, la ciudadanía ilustrada ha conseguido no derogar el capitalismo, sino poco a poco civilizarlo y que sea compatible con la esencia de la civilización, a mi juicio, que es sustituir la ley del más fuerte por la ley del más débil. Y eso es progreso moral. Ya que Saskia nos ha preguntado, voy a intentar cuál es la situación de las ciudades en España. Probablemente no muy distinta a fenómenos que están ocurriendo en todo el mundo. Por un lado, la inversión por parte de grandes corporaciones ha rehabilitado espacios muy degradados. Yo recuerdo un centro de Madrid muy degradado en los años 80, por ejemplo. Por otro lado, hay un fenómeno que preocupa mucho, que es la desaparición de comercios locales de proximidad a cambio de cuyos espacios pasan a ocupar grandes cadenas, lo que da como resultado una pérdida de diversidad cultural, incluso desde el punto de vista del consumo, y una cierta uniformización de todas las ciudades. Por otro lado, creo que la ciudad se está convirtiendo en un lugar de experimentación de soluciones políticas, que creo que es algo que Saskia ha estudiado a fondo. Hay una cierta tendencia global a que las ciudades son más avanzadas políticamente o son más atrevidas en proponer soluciones. Me gustaría saber si es así. Es un tema importante ese, ¿no es cierto? Y depende un poco de la gente, ¿no? Porque hay distintas generaciones, etc. Nosotros pasamos por un periodo, por ejemplo, en Nueva York, donde teníamos una serie de actores dominantes que realmente no funcionaron muy bien, que fueron muy extractivos, por así decirlo, ¿no? Agarrar en vez de ampliar. Pero uno puede también tener gobiernos extraordinarios en las ciudades, ¿no? Ustedes lo saben eso también de España, ustedes han tenido algunos gobernadores de ciudades extraordinarios, ¿no? Que realmente agregan.
Yo prefiero no mencionar nombres porque yo creo que algunos de la gente que a mí me gusta mucho por ahí no son los preferidos de todos los españoles, no sé. Pero ciertamente para mí Maragall, por ejemplo, fue una figura muy importante, ¿no es cierto? Entonces, gente que agregó a la ciudad. Y eso es algo que a nivel de nación, de lo nacional, así total, es muy difícil para nosotros, los individuos que habitamos en una ciudad. Hay algo de la ciudad que nos permite sentirnos capaces de entender y de querer una transformación o un cambio o apoyar o discutir, etcétera, ¿no? Que a nivel nacional eso no se da. Entonces yo encuentro una lectura que hago yo y por ahí no es válida para vuestro país, me parece válida para bastantes países en este momento. Y es que la ciudad tiene más encaje global que la nación. O sea, y eso es casi inevitable, por así decirlo, ¿no? Pero la gran ciudad se vuelve un actor en espacios que van más allá del país donde están esas ciudades. Mientras que un país está mucho más reglamentado por ciertas normas del juego, etc. Entonces no puede, la cuestión de ciertos elementos en ciertas ciudades son capaces de una transversalidad que a nivel nacional casi de facto, ¿no es cierto? No existe. Lo nacional es lo nacional es lo nacional. Ahora, si vos sos un país que va a invadir otros países, ahí ya cambia el tema. O un país que domina a otros países. Pero en principio, lo nacional tiene sus rigideces, tiene rigideces que la ciudad no tiene. Entonces, las grandes ciudades de ustedes en España tienen proyección global, de una manera que el país entero no tiene. O sea, es otra cosa. Vendrán los turistas, etcétera, ¿no es cierto? Pero entonces hay algo sobre el espacio ciudad hoy en día, porque yo creo que hubo una época antes de los 1980, etcétera, cuando las ciudades habían perdido importancia y lo nacional era lo dominante, cómo cambiar ciertos sistemas dentro de un país. Pero realmente cuando empezamos a, ¿cómo se dice eso en español? A desregular muchas situaciones económicas, ahí la ciudad se lanza como un actor que se vuelve más visible de lo que había sido, digamos, antes de los 1980 o 1970. Como contrapunto, yo no me muevo en el plano de la sociología, pero como una reflexión sobre lo que tú has dicho y oyendo a Saskia, me gustaría añadir dos cosas. La primera es que desde el punto de vista histórico, la ciudad ha solido ser un lugar de igualdad. De igualdad. El gran problema de la sociedad occidental ha sido que ha sido una sociedad jerarquizada. Bueno, no solamente la occidental, sino lo primero que ocurrió cuando un hombre o una mujer se encontró con un hombre o una mujer en lo más oscuro de la selva, allá en la prehistoria, fue que uno mandó y otro obedeció. Y desde entonces se creó un universo legitimador que era un universo jerárquico, con élites, minorías selectas y mayorías que tenían que obedecer. Lo verdaderamente revolucionario del siglo XIX y XX es que por primera vez se ha podido percibir la profunda verdad, la profunda belleza y la profunda justicia de la igualdad. Y esto no había ocurrido nunca en la historia precedente. Y donde está teniendo lugar principalmente es en las ciudades, porque el campo, la zona rústica, ha solido ser el lugar de la desigualdad. Y segundo lugar, también un poco en la estela de lo que decía Saskia, que has mencionado sobre las smart cities o las ciudades inteligentes, me gustaría añadir esta reflexión un poco más abstracta, que es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. ¿Qué significa ser inteligente y qué significa ser sabio? Ser inteligente es tener una habilidad especial para obtener los bienes que me permiten conseguir un fin. La inteligencia es instrumental respecto a un fin. La sabiduría consiste en elegir bien los fines.
si esto lo aplicamos a las ciudades, podríamos hablar de ciudades inteligentes, pero también de ciudades sabias. Ciudades inteligentes son aquellas que saben utilizar los instrumentos, los recursos humanos, económicos, geográficos, culturales, para obtener mayor rentabilidad, buenos profesionales, mucho dinero, mucha prosperidad. Pero a mí me gustaría pensar que junto a la ciudad inteligente podríamos imaginarnos una ciudad sabia, una ciudad con sabiduría, que sería aquella que, sin perjuicio de la rentabilidad y sin perjuicio de la inteligencia, induce o invita al ciudadano a tener una vida buena. ¿Y qué es una vida buena? Para mí, yo defino al ciudadano como aquel que es consciente de su propia dignidad, que se resiste muchas veces a la rentabilidad. Así que junto a la pregunta de si estamos o no haciendo ciudades inteligentes, me gustaría añadir la ilusión de ciudades sabias. Me has introducido el siguiente asunto que quería hablar, que era el concepto de ciudad inteligente. Explotó mucho en los últimos años pensando en una ciudad que aproveche al máximo las posibilidades de la tecnología, pero quería compartiros una reflexión de Ana Ariño, que es vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo de Nueva York, que hace una reflexión que me resulta que quería compartir para ver si nos sugiere. Dice, el término Smart City no me gusta, sugiere la recopilación de datos de los ciudadanos como un fin en sí mismo, evoca al capitalismo de vigilancia. Esto no funciona por varios motivos, la opinión pública no lo acepta y las soluciones que realmente sirven son las que resuelven problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿consideráis que esta idea de Smart City ha quedado superada por la realidad? Bueno, yo creo que Smart City es una indicación de algo muy parcial. Cuando surge yo nunca uso esa fórmula, debo decir, pero cuando surge era como para capturar que había una serie de elementos, ¿no? Los elementos electrónicos, por así decirlo, que estaban insertando algo en la ciudad que era distinto. Y hay una verdad en eso, ¿no es cierto? Ahora, también, segundo punto, eso puede generar concentración de ciertos actores y eliminar a otros, ¿no? De juego, por ejemplo, ciertas partes de la ciudad que son muy modestas, donde no tenés muchas instrumentalidades, que eso tenemos mucho en Estados Unidos también. Entonces, yo creo que es un término muy parcial que aspira a ser mucho menos parcial de lo que es. Pero ahora hemos entendido, y eso nos ayuda entonces to swallow hard, ¿no? Como decimos en inglés, que uno se acepta el término, mismo si el término tiene una pretensión que en realidad no viene totalmente justificada, ¿no? La Intelligent City. O sea, si tuviéramos solamente la Intelligent City como ellos lo entienden, nuestras ciudades serían bastante problemáticas, diría yo. Mucha menos vida, mucha menos cosas buenas, ¿no? Pero hay algo, sin embargo, que hay que recuperar aquí. Y es que las nuevas tecnologías han también facilitado, digo también, porque los principales, los que ganaron más fueron grandes empresas, diría yo. Pero ha también facilitado la vida cotidiana de gente de ingreso modesto, o sea, y de gente que estaba un poco aislada, que ahora se puede compartir. Ahora, ¿qué pasa en todas estas cosas de lo electrónico? Eso ya es otro tema también, un tema muy amplio. Pero yo digo que no, esta cuestión de la Smart City es una palabra que indica algo muy parcial. Esa es una manera de pensarlo. Yo nunca uso ese término porque me parece que confunde, que no agrega, y por ahí es un poco pretencioso también sobre lo que es la ciudad. Y Javier, dado que tú siempre has expresado tu interés por la Grecia clásica, ¿pueden las ciudades actuales activar cualidades como estados? O sea, es que acaba de hablarnos de que las ciudades en la globalización pueden ser más relevantes que los estados. Bueno, claro, yo
En primer lugar, hablabas de las ciudades antiguas, por ejemplo, de Atenas, que se suele siempre poner como cuna de la democracia, pero claro, los griegos no tenían ni idea de lo que significa el adagio un hombre, un voto. Ahora diríamos un hombre, una mujer, un voto. Porque fijaos lo que significa un hombre, una mujer, un voto. Significa que en democracia los que deben mandar no son los más inteligentes, tampoco son los más virtuosos, tampoco son las personas que más mérito tengan. En democracia lo importante es que todos los hombres y mujeres puedan formar parte de la voluntad general. Y esto en la Grecia antigua, en las ciudades antiguas, no ocurría. No solamente porque estaba reducido a una minoría de hombres de cierta edad, de cierto dinero y de ciertas ciudades. Y ahora, en cambio, sí puede ocurrir. Cuando yo teorizo en mi libro Ejemplaridad Pública el problema de la ejemplaridad, siempre digo que, a diferencia de la ejemplaridad aristocrática, la minoría selecta y la masa dócil, el concepto de ejemplaridad igualitaria en la que yo me muevo dice que todos los hombres y todas las mujeres somos unos ejemplos para otros. Necesariamente yo soy ejemplo para los demás. Necesariamente los demás son ejemplo para mí. Y esto crea un núcleo de ejemplaridad que tiene que extenderse a través de la costumbre cívica. La teoría política, la teoría sociológica ha olvidado el concepto de costumbre. No entendido como hábito repetitivo, sino de algo que debe ser y cuyo incumplimiento merece reproche. Bueno, pues el lugar del nacimiento de la extensión de la generalidad a través de las costumbres es precisamente la ciudad moderna. No podemos imaginarnos que es a través de los políticos o que es a través de las grandes figuras de la televisión, sino ese núcleo de creación de costumbres cívicas que es justamente, e igualitarias, que es justamente la ciudad. Así que, aun cuando yo tengo una gran admiración por la Grecia antigua, como bien sabes, y he escrito sobre ello, pienso que pese a todas nuestras dificultades y la proximidad que a veces tenemos a los hechos, nos lleva a ver solo manchas y no virtudes, mientras que los griegos tienen 2500 años de distancia y solamente vemos virtudes. La democracia contemporánea, pese a sus defectos, es una democracia mucho más igualitaria que la democracia griega y permite una ejemplaridad igualitaria y su extensión a través de las costumbres cívicas que siempre nacen en el foco de las ciudades. Tras varias décadas en las que las ciudades han aumentado su peso en la economía, su peso en la población, y ese parece un fenómeno global imparable, algunos están defendiendo la vuelta al campo, aprovechar las posibilidades del teletrabajo para repoblar lo que aquí en España se ha venido a llamar la España vacía o vaciada. Yo, sin embargo, os confieso mi escepticismo. Creo que el poderío de las ciudades se va a mantener, a pesar de que este tiempo extraño de pandemia animaría más bien a retirarse a una casita en el campo. ¿Cuál es vuestra visión? Mira, yo creo que hay un tema importante, es que hemos permitido a las preferencias de actores importantes dentro de las ciudades, que las ciudades se expanden, porque ellos están bien situados en la ciudad, sea a nivel de vivienda, sea a nivel de la empresa que están haciendo. Pero necesitan planteles enormes de trabajadores que tienen que tomar viajes muy largos. Yo ahora insisto mucho aquí en Estados Unidos que tenemos que generar más ciudades y tenemos que terminar de la expansión indefinida. Si uno piensa en Sao Paulo, ¿no? O sea, en las Américas tenés casos mucho más extremos, diría yo, que de lo que tenés en Europa. Europa es mucho más razonable, pero China también se está volviendo más como las Américas, digamos, ¿no? Donde tenés trabajadores que viajan 2 horas, llegan muertos de cansancio a sus puestos de trabajo. Esa es una injusticia social a nivel así micro, por ende bastante invisible,
que no es aceptable hoy en día. Y yo creo que los que se benefician de esta expansión enorme de las ciudades son aquellos que están al centro, que tienen buenas vidas, que tienen sus negocios y que ni siquiera piensan en lo que significa para muchos de los que vienen a trabajar, que tienen que viajar por 2 horas o 1 hora y media, llegan cansados. O sea, es una especie de injusticia social que no es visible. Entonces, para mí es muy importante que multipliquemos las ciudades para tener ciudades razonables. Ahora, hago hincapié aquí en ciertas situaciones del mundo. Aquí, ustedes en Europa tienen una sistematicidad mucho más inteligente de lo que yo veo en las Américas, o lo que veo en China, o lo que veo en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Europa ha logrado entender lo que significa una buena ciudad que funciona, una ciudad que tiene una especie de justicia social incrustada en su modalidad. Cuando la ciudad se expande, eso se pierde. Los que pierden son realmente los que tienen que viajar 2 horas, llegan muertos de cansancio, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay algo que tenemos que construir más ciudades. Nosotros hemos heredado ciudades de un pasado a menudo viejo, antiguo, y no estamos construyendo nuevas ciudades. Entonces eso para mí es un tema así que hay que manejarlo. Me canté el tango. No, yo solamente apunto que en este mundo no hay un ideal sin que a su lado no haya la corrupción del ideal. Como dice Aristóteles, si gobierna uno puede haber un rey o puede haber un tirano. Si gobiernan unos pocos puede haber aristocracia o puede haber oligarquía. Si gobierna muchos puede haber democracia o puede haber demagogia. Así que puede haber ciudades y puede haber megápolis que convierta el ideal en corrupción. Pero las ciudades, si no hablamos de sus corrupciones, sino de su ideal, como dice Saskia, podría ser un lugar de convivencia y de justicia social. Para mí, desde el punto de vista filosófico, la ciudad tiene que ser el lugar de la ciudadanía. Y la ciudadanía es el lugar de la dignidad. Así que deberíamos hacer ciudades que fueran espacios de dignidad. Eso me encanta lo que dijo. Las ciudades también, por otro lado, son cada vez más diversas, ¿no? Nuestras sociedades son cada vez más complejas, más diversas. Saskia Sassen ha estudiado también mucho el impacto de la inmigración en nuestras ciudades, y de aquí los líderes políticos tienen que enfrentarse a sociedades a veces más complicadas o a veces con ciertos puntos de conflicto. ¿Cómo se gestiona esa diversidad? Bueno, o sea, tenemos un problema, que las ciudades vienen marcadas por desigualdades. No vas a tener una ciudad que funcione si no tenés esas desigualdades. Así que el desafío del punto de vista de una ciudad es cómo manejan esa desigualdad. Porque la ciudad en realidad tiene capacidades que un gobierno nacional a nivel de país por ahí no puede ejecutar. Pero en la ciudad se pueden desarrollar opciones. Tengo un ejemplo pequeño que a mí me gusta mucho, que es cuando se lanza toda la ciudad, ¿cómo lo dicen? O sea, todo lo que es los sectores muy avanzados económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en San Francisco, ellos necesitan suficiente espacio para tener que ir fuera de la ciudad, fuera de San Francisco. ¿Qué hicieron los grandes empresarios ahí? Generaron su propia línea de buses de lujo, para traerse a sus grandes, o sea, toda la inteligencia que viene involucrada en ese tipo de economía, ¿no es cierto? Para que tuvieran unos buses bellísimos donde podían desayunar, etcétera, mientras que los llevaban a un campo, digamos, donde había lugar para tener una construcción enorme, una gran empresa, ¿no es cierto? Entonces, vos ves ahí, es una
eso fue un efecto lujo, digamos, pero funcionó extraordinariamente bien. Entonces, la ciudad debería tener la capacidad de hacer eso también para gente más modesta, pero el punto principal que quiero lanzar es que tenemos que terminar de expander nuestras grandes ciudades. Eso no es contra la justicia social, digamos, porque sufren demasiado los pobres, los desventajados. Eso me parece... No. Pero ustedes en España, también en Europa en general, tienen muchas pequeñas ciudades que funcionan. Eso en Estados Unidos ya es más difícil, diría yo. Ricardo, yo utilizaría el concepto de complejidad y de diversidad que tú has mencionado, si me permites un poco la ironía, la complejidad como salvación del mundo. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos hemos acostumbrado a oír desde el punto de vista de teorías neomarxistas y luego combinadas con las teorías posmodernas, la teoría de la conspiración, fuertemente ideológica? Existe una gran mayoría de personas sanas, el pueblo, la gente, y luego existe una oligarquía malvada y perversa que se junta en una ciudad, quizá en Davos, para organizar el mundo entero. Y esa teoría de la conspiración de raíz ideológica simplemente no es verdad. Y no es verdad precisamente por la complejidad y por la diversidad. Los poderosos no se ponen de acuerdo. No se ponen ni pueden ponerse nunca de acuerdo. Entonces, ¿quién gobierna el mundo, Ricardo? Pues no gobierna nadie el mundo. Ahí es como yo mi teoría de la chapuza creadora. Eso me gusta. Lo que realmente rige el mundo es una chapuza creadora. Es decir, no hay nadie al mando. Y pese a eso, logramos con muchas dificultades progresar. Lo que ocurre es que mucha gente prefiere que hay unos pocos malvados, pero por lo menos alguien al mando, a admitir la dura realidad. Y es que no hay nadie al mando. Considero brillante esa chapuza creadora. Las ciudades occidentales viven retos y los retos son similares, pero no sé si las soluciones lo pueden ser. Un reto es la calidad democrática, la participación ciudadana, la inclusión, la transparencia, la vivienda. Hemos hablado un poco de vivienda, pero hay un problema agravado, sí, por la gentrificación, de aumento de precios y expulsión de sectores sociales de las ciudades. Hacen falta sistemas de innovación, por supuesto, un gran desafío medioambiental, la movilidad verde, la transición energética. Esto las ciudades van a intercambiar experiencias, son las ciudades el principal foco de avance de esos terrenos. ¿Caben las mismas fórmulas en contextos muy diferentes, Saskia? Sí y no. O sea, hay mucho que se produce, hay muchas condiciones que cada ciudad necesita, que son muy similares, digamos, ¿no es cierto? Pero también hay casos muy particulares. Por ejemplo, si uno se fija en Europa, si uno compara las ciudades europeas, que son máximamente ciudades de largas historias, ellas funcionan mucho mejor que, digamos, las ciudades en América Latina o en Estados Unidos. Porque cada pequeña ciudad tiene, en Europa, tiene una especie de centro que le da como importancia a sí misma, no sé, es distinto. En Estados Unidos no, la pequeña ciudad es algo que casi no vemos nunca, no cuenta mucho. Entonces yo creo que la modalidad que yo veo en las Américas, eso habría que cambiarlo. En Europa yo creo que están bien. China, que es un país donde yo voy mucho, China también está luchando por ser un poco más como Europa, en vez de ser como Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay diferencias bien interesantes entre las Américas, que fue un continente donde había muy poca gente, ¿no es cierto? O sea, ustedes conocen esas historias, comparado con ciudades europeas que tienen largas historias y que han sabido cómo permitirle a una ciudad, mismo pequeña, ser ciudad. Eso
es un desafío. Eso hoy en día en China, la pequeña ciudad no funciona como la pequeña ciudad en Europa. Y lo mismo para Estados Unidos, no funciona. Es como una cosa un poco así, que nadie le interesa ir ahí. Entonces ahí empieza a cambiar con las nuevas generaciones un poco, y las nuevas tecnologías, etc. Pero yo creo que ahí Europa, que tiene una historia mucho más larga que digamos, Estados Unidos, Europa nos ha mostrado qué es realmente un poco el ideal de la ciudad. O sea, a mí me gusta mucho la ciudad europea, y hay muchísima diversidad, y hay algunas que son enormes, ¿no? Como París, por ejemplo, es enorme como ciudad. Pero yo creo que ahí Europa nos ha mostrado algo, porque es una historia que se genera bajo condiciones tan distintas de lo que son las condiciones bajo las cuales se generan las ciudades, digamos, en las Américas, porque nosotros vamos como invasores ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo interesante, digamos, de no olvidar. A mí me cuesta a veces hablar el castellano, no sé si que se va. dan cuenta. Es admirable. Es un castellano excelente y con esa preciosa musicalidad del que se habla en Argentina. Ricardo, si quieres te contesto a esto. Sí. No, es que oyendo a Saskia me reafirmo en mi convicción de que al final no podemos prescindir por la pregunta de cuál es la vida buena. ¿Cuál es la vida buena? ¿En qué consiste una vida buena? Que es el ideal que mencionaba Saskia. Porque los griegos establecieron el ideal griego, los romanos el romano, el medieval, el renacentista, el barroco, el ilustrado, el romántico. ¿Cuál es el ideal de vida buena, de vida cívica en la época democrática de la cultura? Hemos hablado antes de los smart cities. ¿Y qué es? Una acumulación de información y de datos. Hemos hablado del desarrollo de la tecnología. ¿Y qué es la tecnología? Es el aumento de la libertad y del poder. Pero la tecnología, aunque no es ciega, porque responde muchas veces a una ideología, a la hora de usarlo, no nos dice cómo tenemos que usar, no nos da las instrucciones de uso. Un cuchillo lo puedes utilizar para repartir el pan y dárselo a tus hermanos, o lo puedes utilizar para apuñalar a tu hermano. Entonces, nosotros, por mucho que desarrollemos la tecnología, por mucho que desarrollemos los datos, y que IBM ya no vende computadoras, vende programas informáticos que supuestamente que nos convierten en ciudades inteligentes, al final tenemos que preguntarnos para qué queremos el conocimiento, para qué queremos los datos y para qué queremos la tecnología. Y esa es la pregunta por la vida buena, por la vida ciudadana, por la vida digna. Y es por eso por lo que pienso que la filosofía, que tiene por su obligación, como obligación fundamental, enunciar un ideal para su época, no describir cómo son los hechos, sino enunciar cómo debe ser el ideal, tiene pendiente todavía definir qué es la vida buena para la época democrática. Bueno, pues lo bueno de rodearse de personas sabias es que uno aprende mucho. Muy sabios, Saskia Sassen, Javier Gomá, muchas gracias. Nos despedimos ya. Pedimos a todos los que nos están siguiendo que sigan conectados al Foro de la Cultura. Muchísimas gracias a ambos. Me gustaría decir que ha sido un privilegio poder hablar con Saskia en compañía de Ricardo. Para mí, realmente, muchas gracias, realmente un privilegio, sí, gracias. Gracias a todos, seguimos con el Foro de la Cultura. Muchísimas gracias.